En esta segunda parte de la conferencia 392 de Noticias de Actualidad en relación con la profecía bíblica, vamos a seguir ahondando en lo que ha ido aconteciendo durante estos últimos días. Sí, es cierto, hay una buena parte de Vaticano, noticias que tienen que ver con ellos, pero hay otras que no van a dejarnos indiferentes tampoco para nada. Y una vez más vamos a ir comprobando cómo todo se va cumpliendo tal cual marcaba la profecía. Habrá tercera parte, tenerlo presente, pero ahora empecemos por la segunda. Damos inicio entonces ya a esta segunda parte, precisamente con unas noticias incorporadas prácticamente de última hora. Esta tiene que ver con España y es esta. El Gobierno se suma a las advertencias de otros países de la Unión Europea y alerta del riesgo de que no haya gas suficiente el próximo invierno. Sí, y además hablaban de que igual hay que elegir entre empresa o particular para que haya gas para poder seguir adelante. En fin, que ya veis qué panorama, ¿eh? Mientras tanto, la gasolina sigue subiendo, el diésel igual, y vamos camino en dirección que todo apunta, parece ser que llegaremos a los 3 euros por litro, casi nada. Y ahora una noticia para Latinoamérica, que ya sabéis que en Ecuador ha habido mucha convulsión, muchos problemas, muchos conflictos durante días. Pues bien, termina paro nacional en Ecuador. La Iglesia Católica, media en acuerdo entre gobierno y manifestantes. Gracias a ellos se pone fin a todo esto. Imaginaos el peso que llegan a tener en ese país para hacer de mediadores y que todo esto concluya cuando no había forma de hacerlo. Qué impresionante, qué poder llegan a tener. Pero bien, otra noticia que ha impactado mucho sobre el cambio climático. El Tribunal Supremo frena la lucha del presidente Joe Biden contra el cambio climático en Estados Unidos. Le va a poner regulaciones, límites. ¿Por qué? Una vez más, los jueces conservadores están yendo en la tendencia de Donald Trump. ¿Qué terminará pasando con todo ello? Pues tiempo al tiempo, pero ya veis cómo realmente ese tema para seguir adelante con toda esta cuestión, por un lado se quiere, por el otro, no, hay que frenarlo. Veremos cómo va acabando esto, porque ya sabéis que cuando haya elecciones en Estados Unidos, una vez más va a haber polémica porque muchos quieren precisamente que todo este sector que llaman tan conservador sea el que vuelva a mandar. En fin, veremos. Mientras tanto, ahora las noticias para el Vaticano, que hay unas cuantas. Y mirad estas de ecumenismo. En un encuentro histórico, el presidente de Yad Vashem se reunió con el Papa Francisco. La reunión se realizó en el Vaticano y ambos intercambiaron obsequios y agradecimientos. Ya sabéis, de Yad Vashem, el tema del Holocausto. Pues una vez más, esa conexión que están creando entre judíos y Vaticano no falla. Como siempre, van a por todas. Os estoy pasando las imágenes despacio para que, si deseáis leerla, podáis detenerlas y tranquilamente mirar todo el contenido. El Papa, el diálogo interreligioso, un signo providencial para la paz y fraternidad. Y es un encuentro con la comunidad judía. El diálogo como antídoto al extremismo y como un signo providencial para la paz y la fraternidad.
Son algunos de los temas contenidos en el texto preparado con los saludos del Santo Padre a los miembros de la delegación del Comité Judío Internacional de Consultas Interreligiosas, el mismo que fue entregado al cardenal Kurt Koch. Ya veis, es un no parar el tema del ecumenismo, pero no solo ecumenismo entre cristianos, sino también a nivel interreligioso y siempre centrado, como no, con paz y fraternidad. Mirad, aún hay más. La reconciliación entre cristianos, contribución a la paz, decía el Papa, y era en un encuentro con la delegación del Patriarcado Ecuménico. ¿Para qué? Para seguir caminando juntos como hermanos. ¿Y todo esto en qué celebración? Pues en las de Pedro y Pablo, ya sabéis, es lo que ellos consideran Iglesia oriental, Iglesia occidental, católica, claro, pero todo esto para ir en unión con los ortodoxos, por encima de todo, y hacer un catolicismo total y absoluto. Y todo esto, además, siempre en el contexto de la guerra. Frente a la guerra es necesario llorar, ayudar y convertirse, indicó el pontífice. Por tanto, es un no parar y al final lo van a conseguir. Y cómo no, mientras, como era de esperar, se siguen añadiendo a esa descripción que da el texto bíblico en Apocalipsis de que todo el mundo en pos de la bestia. El Papa Francisco recibió en audiencia al primer ministro de la República Checa. En las conversaciones entre el Papa y el primer ministro, Petr Fiala, se habló de las buenas relaciones bilaterales existentes entre la Santa Sede y el país, de la guerra en Ucrania, la situación humanitaria y acogida de los refugiados. Sí, es que lo mueven todo en todas partes y en todas partes se supeditan. Y los que no, ya sabéis lo que les pasa, que se lo digan a Rusia y que se lo digan a China próximamente. Von der Leyen en el Vaticano, no a la contaminación, mejoremos la vida de la gente. Pues sí, la presidenta de la Comisión Europea va precisamente a decir esto allí. La presidenta de la Comisión Europea, presente en Roma para el primer festival sobre la nueva Bauhaus europea, abrió los trabajos en la Casina Pío IV de la conferencia Reconstruir el futuro para las personas y el planeta, organizada por la Pontificia Academia de las Ciencias y Bauhaus Herz. El Papa tiene razón, los seres humanos no están hechos para estar sumergidos en el cemento. Es impresionante, ¿eh? Cómo la Unión Europea, verdaderamente generada por el Vaticano y con sociedades secretas, dada su fruto tarde o temprano, y lo está dando desde hace años y ahora ya veis que forma totalmente de postrarse ante el papado. No falla, tienen que conseguir lo que han buscado durante tanto tiempo y lo van a conseguir por un breve tiempo, pero ya sabéis, cuando parezca que todo está tan unido, Europa, me refiero, nada de nada. Pero durante un tiempo conseguirán el poder. Y ahora un viaje pospuesto. Por petición de los médicos, el Papa pospone su viaje a África. Parecía que llevaba 2 días, que ya podía andar solo con un bastón, ya no iba en silla de ruedas, pero de repente otra vez el dolor ha apretado y ahora ese viaje no lo suspende, pero sí lo pospone. Es el viaje al Congo y a Sudán del Sur, que estaba previsto para principios de julio. Y esto, evidentemente, ya sabéis que ha llevado a hablar a muchos de este Papa ya está acabado, va a haber un cambio, en fin, algo más veremos de aquí a un momento. Pero mientras, no proselitismo, sigue con lo mismo. El Papa Francisco a misioneros, el apóstol de Jesucristo, no hace proselitismo. Vaya, pues así está diciendo que los 12 apóstoles de Jesús y bueno, los discípulos y el resto que también formaban parte de toda la comunión con ellos para ir y predicar el Evangelio a todo el mundo, resulta que estaban haciendo el mono, el tonto, porque no, el apóstol de Jesucristo no hace proselitismo, dice él. O sea, anticristo absoluto, absoluto. Qué triste. Ah, eso sí, solo hay que ayudar y hacerse el bueno y a partir de allí, bueno, ya les irá cambiando el concepto sobre el catolicismo y así podrán tener ecumenismo en oración y fraternidad. Como siempre, da pena y que tantos católicos se traguen eso por no estudiar la palabra de Dios directamente. Y aún hay más, el cristianismo, un proyecto de vida capaz de llenar el corazón.
El Santo Padre recibió en la mañana de este sábado 18 de junio a los participantes en la Syro Malabar Youth Leaders Conference. En cada peregrinación es, ante todo, al Señor Jesús que buscamos, Él que es el camino, la verdad y la vida. Y dice, la Iglesia crece no por proselitismo, sino por testimonio. Ustedes son los jóvenes de la diáspora Syro-Malabar. El apóstol Tomás llegó a la costa occidental de la India, sembró el Evangelio y brotaron las primeras comunidades cristianas. Según la tradición, este año se celebra el 1950 aniversario del martirio de Tomás, que selló así su amistad con Jesús, a quien había dicho, Señor mío y Dios mío. La Iglesia es apostólica, porque está fundada en el testimonio de los apóstoles y crece continuamente, no por proselitismo, sino por testimonio. Todo bautizado participa en su construcción en la medida en que es testigo, y están llamados a serlo primero entre vuestros compañeros de la diáspora Syro-Malabar, pero también con los que no pertenecen a vuestra comunidad y con los que ni siquiera conocen al Señor Jesús. Pues imaginaos si Tomás, yendo aquí y allá predicando, no hubiese hecho proselitismo, ¿cómo hubiesen sabido del mensaje? ¿Solo por hacer buenas obras y se acabó? ¿En serio? Pero es que, ¿cómo se atreve a ser tan descaradamente engañoso, pervirtiendo el mensaje de Jesucristo? Realmente es anticristo tal cual. Qué pena, y tantos tragándose esto. Y luego encima María nos enseña a vivir con actitud eucarística. Por si fuera poco, la puntilla. Bueno, pues nada, sigamos, porque hay el tema del sínodo, ya lo sabéis. Franciscanos eligen a sacerdote gay como nuevo superior en Alemania. Una vez más, problemas, división, y todo esto, mirad cómo lo explican. La provincia franciscana de Santa Isabel en Alemania, conformada por unos 300 miembros, eligió como su nuevo superior al padre Markus Fuhrmann, quien hace unas semanas se declaró abiertamente homosexual. En entrevista concedida a MK Online, el sitio web oficial de noticias de la arquidiócesis de Múnich y Freising, el padre Fuhrmann explicó por qué hizo pública su homosexualidad. Si yo mismo soy gay, entonces quiero mostrar que también puedo ser parte de la Iglesia en este ministerio. Eso es importante, porque no se supone que sea así en la Iglesia. Desafortunadamente, hay demasiada hipocresía institucional en nuestra Iglesia, aseguró. El nuevo superior franciscano dijo además que apoya personalmente los esfuerzos del camino sinodal. Estoy a favor de un replanteamiento crítico del celibato en la forma de vida sacerdotal y estoy a favor de que las mujeres tengan acceso a los ministerios ordenados. El camino sinodal es un controvertido proceso de varios años que comenzó en diciembre de 2019 y en el que participan obispos y laicos de Alemania para tratar temas como el ejercicio del poder, la moral sexual, el sacerdocio y el papel de las mujeres en la Iglesia, temas sobre el que han expresado públicamente y en diversas ocasiones posturas contrarias a la doctrina católica. Y este es un medio muy conservador, el que estoy leyendo aquí, católico. Al ser preguntado sobre el hecho de que sus hermanos franciscanos sabían de su homosexualidad al momento de su elección, el nuevo superior alemán dijo que fue muy bueno para mí saber que esto es muy positivo para los hermanos. Recibo mucho ánimo y tal vez esa chispa de aprecio pueda extenderse a otras áreas de la Iglesia. Creo que eso es bueno, agregó. Pues ya veis, cisma preparándose en Alemania. Bueno, pues veremos qué termina aconteciendo y ya veis alrededor de qué temas. Una modernización de la Iglesia Católica es lo que se exige. Pues no están todos de acuerdo, con lo cual, problemas. Pero más cosas. Sacerdote alerta de sesgo ideológico frente al sínodo de la sinodalidad. El padre Francisco Javier Pachi Bronchalo, sacerdote de la diócesis española de Getafe, alertó sobre el sesgo ideológico contrario al magisterio de la Iglesia Católica que algunos parecen querer imponer en el sínodo de la sinodalidad. En su cuenta de Twitter, el padre Bronchalo respondió a un artículo del director de la revista Vida Nueva, José Beltrán, que critica al obispo de Getafe, Monseñor Ginés García, y lo acusa de tener un autoritarismo endémico. El sacerdote explica que hay diócesis como la de Getafe, la mía, en las que en las conclusiones del sínodo no han salido las bendiciones de parejas LGTB, lesbianas, gays, transexuales y bisexuales,
el sacerdocio femenino o la comunión a divorciados vueltos a casar, y me da la sensación de que esto se ve con recelo. A mí esto me parece que hay un cierto rodillo ideológico en torno al sínodo. Se elogia a las diócesis en las que se proponen cosas que rompan con el magisterio de la Iglesia y se mira con sospecha a otras en las que eso no aparece, como señalando que eso no puede ser, prosigue el sacerdote. Aunque no menciona las diócesis españolas en donde se han hecho propuestas contrarias al magisterio de la Iglesia, lo dicho por el padre Bronchalo apunta a pedidos de archidiócesis históricas como las de Barcelona y Zaragoza, en donde se planteó la abolición del celibato y la ordenación de mujeres sacerdotes. Para el cardenal Juan José Omella, presidente de la Conferencia Episcopal Española, ambos pedidos son solo propuestas que no se han presentado ni al Vaticano ni al Papa. Finalmente, la Conferencia Episcopal Española, aunque reconoció fueron propuestas presentadas por un número reducido de grupos o personas, decidió incorporar estas polémicas recomendaciones en su síntesis sobre la Iglesia Católica en España, que será llevada al Vaticano para la siguiente fase del Sínodo de la Sinodalidad, que concluirá en octubre de 2023. Aunque se trata de cuestiones suscitadas solo en algunas diócesis y en ellas por un número reducido de grupos o personas, vemos conveniente incorporar a esta síntesis, por su relevancia en el imprescindible diálogo eclesial y con nuestros conciudadanos, la petición que formulan acerca de la necesidad de discernir con mayor profundidad la cuestión relativa al celibato opcional en el caso de los presbíteros y a la ordenación de casados, en menor medida. Ha surgido igualmente el tema de la ordenación de las mujeres, indica la síntesis. En cualquier caso, en relación con estos temas, se detecta una clara petición de que, como Iglesia, dialoguemos sobre ellos con el fin de permitir conocer mejor el magisterio respecto de los mismos y poder ofrecer una propuesta profética a nuestra sociedad, agrega el texto de la Iglesia en España. Ya veis, en España también la cuestión está candente. Parece ser que no es la mayoría, ni es en todas las diócesis, pero eso sí, el problema está y todo esto se va a transmitir al Vaticano en este sínodo de la sinodalidad para ser tratado. Ya veis la presión de Alemania, veis la situación en las partes importantes de España también, en fin, que ya veis qué situación está atravesando el catolicismo. ¿Os extraña que el Papa luego hable de que necesitan unidad, etcétera, etcétera? Bueno, pues para conseguir el ecumenismo más absoluto necesitan poner a todos en el mismo camino. ¿Por cuál se van a decantar? Pues pronto se verá. Dicho esto, vamos a la siguiente noticia. ¿Qué es eso? ¿Renuncia el Papa? ¿El Papa Francisco responde a quienes especulan con su renuncia? Pues, en definitiva, parece ser que todo seguirá igual, que él dice que de momento anda con bastón, pero que no va a parar. En fin, pero veremos qué termina pasando, porque claro, ahora no puede volver a andar, tiene que reposar de nuevo, no puede hacer esos viajecitos. ¿Qué seguirá a todo esto? Pues una vez más no lo sabemos, Dios dirá, pero lo que sí sabemos es que haya este o haya otro, seguirán con la agenda satánica contra el pueblo de Dios preparando el terreno a este mundo. Eso no fallará. Y una vez más, ecumenismo interreligioso, mirad si no. Trabajemos juntos como hermanos, estando atentos a los últimos. Y aquí veis una delegación budista de Tailandia en el Vaticano, a recibir a un grupo de monjes y laicos budistas junto a varios representantes de la Iglesia Católica en Tailandia. El Papa Francisco les habló del crecimiento del diálogo y de la colaboración entre ambas tradiciones religiosas. Buda y Jesús comprendieron la necesidad de superar el egoísmo que genera conflictos y la violencia. Y así, con todo su discurso, una vez más, buscando, como no, el ecumenismo interreligioso, para que todos sean hermanos, da igual lo que se crea, si es satánico o no, todos juntitos. Qué fuerte, ¿eh? Pues bien, aparcamos tema Vaticano y entramos en tema ovnis. La NASA establecerá un estudio independiente sobre fenómenos aéreos no identificados. Una vez más, vuelve la cuestión ovni. En fin, que tarde o temprano algo va a salir y algo se va a mostrar, ya lo sabéis. El jefe de Roscosmos asegura que los científicos rusos están investigando el fenómeno de los ovnis.
Sí, también, ¿eh? También los rusos. Mirad, el director general de la Agencia Espacial Rusa, Roscosmos, Dmitry Rogozin, ha asegurado que los científicos de su país están investigando el fenómeno de los ovnis, según lo declaró durante una entrevista concedida este sábado al canal Rosilla 24. Si hablamos de hechos específicos de los llamados avistamientos de ovnis que podrían haber tenido lugar en la Tierra a lo largo de la historia de la humanidad, de los que habla la NASA, me gustaría decir que estos estudios se han realizado y se están realizando en nuestra Academia de Ciencias, entre otros. Los hechos se recopilan y se verifican, explicó. Asimismo, indicó que ha hablado con muchos pilotos que se encontraron con fenómenos desconocidos durante sus vuelos en la década de 1970 e incluso ha visto los dibujos que hicieron sobre los objetos voladores no identificados que afirmaban haber visto. En este sentido, señaló que el 99,9% de los casos estudiados fueron manifestaciones atmosféricas u otros fenómenos físicos que no están relacionados con las teorías de la vida extraterrestre. Pero admitimos que este tipo de fenómeno podría haber ocurrido, puntualizó. Por lo general, de lo que estamos hablando apareció durante un primer vuelo de prueba, continuó. Hablé con la NASA y allí también hay partidarios de que tal vez seamos objeto de observación externa. Me gustaría creer en eso, concluyó. Este jueves la NASA anunció que está formando un equipo independiente de investigadores para estudiar los fenómenos aéreos no identificados y que una vez concluya el informe se dará a conocer al público para que cualquiera pueda verlo y estudiarlo. Sí, la NASA, la sección de Rusia que también se dedica al tema aeroespacial, pues mira por dónde, todos centrándose en la cuestión OVNI. Muchas cosas descartadas, pero siempre hay esa parte que sí que puede ser. En fin, ¿cómo no va a quedar el mundo engañado cuando aparezca Satanás haciendo claramente algo de esto y haciéndose pasar por extraterrestres? Y profetizado está, ¿eh? Lo hizo antaño y volverá a hacerlo. ¿Que no os lo creéis? Mirad el tema del fenómeno OVNI que presentamos, lo vais a comprobar. Pero ahora alguna noticia más de un lado oscuro que desde luego es impactante. El homicidio de una niña de 3 años debido a una deuda con un trabajo de brujería conmociona a Portugal. La menor ingresó en un hospital con parada cardíaca en estado grave y los médicos no consiguieron salvarla. Le dieron una auténtica paliza porque era una deuda de trabajo de brujería. En fin, me ahorro ya los detalles, pero cómo está funcionando la cuestión satánica. Y atención también a esto, el príncipe Harry consulta todas sus decisiones con el espíritu de su madre. O sea, ¿quién? Diana Spencer, que ya está muerta, dicen, ¿no? Pues según el biógrafo de Diana, esto es así. Creo que la influencia de Diana ha durado más de lo que nadie pensaba, dice Andrew Morton. Vaya, espiritismo de lleno, ¿eh? ¿Os extraña? Bueno, no debería extrañarnos, porque ya sabemos que esta Casa Real, precisamente, si en algo está envuelta, es en cuestiones de sociedades secretas y también con Vaticano. Si no, mirad las fotografías de la Orden de Malta, donde aparece vestida así la propia reina de Inglaterra aún, ¿eh? Con lo cual, ¿es de extrañar que esto esté entre esas élites? No, porque sencillamente se han envuelto en eso durante años y años. Pero qué importante que personas de este rango, además, se manifieste que realmente están así, consultando con espíritus, teóricamente, en este caso, de la madre de Harry, Diana Spencer, que ya sabéis cómo dicen que acabó, ¿no? Pues mira por dónde, ¿le hablará es el espíritu de su madre? Evidentemente no. Pero los demonios haciéndose pasar por el espíritu de su madre, sí. ¿Qué se puede esperar? ¿Una buena dirección? Seguro que no. Y bien, ya en la recta final, temas ahora de noticias para Israel. Combatientes israelíes abatieron a 3 terroristas palestinos en Jenin. Y una noticia para el tercer templo de Jerusalén, que nos dice, sacerdotes recrean el servicio de Shavuot como primer paso para restablecer las operaciones del tercer templo. Sí, lo tuvieron que hacer alejados del lugar, del monte del templo, no se les permite hacer allí, pero eso sí,
lo que hacen es preparando todo para que cuando el templo funcione ya sepan todos cómo actuar. Y realmente la preparación es fantástica. Intentan recrear todo del mejor modo posible. En fin, que tarde o temprano ya sabéis lo que va a pasar, ¿no? Si se llega a hablar hasta del tema de los sacrificios, si habrá o no habrá sacrificios. Bien, todo esto ya lo haremos también en algún coloquio, porque realmente es un tema interesante. Mientras tanto, mirad el vídeo que se filmó sobre todo esto, sobre Shavuot, el Festival de las Semanas, y esa ceremonia de sacrificio, que es una recreación. Pues bien, ya habéis visto, lo recrean también como pueden, no en el lugar que ellos quisieran aún, lo tienen que hacer en otro, pero todo lo van preparando. En fin, que esto no es todo, mirad. Quedó sorprendido al ver el nombre de Dios en el monte del templo y lo grabó todo. Y podréis decir, ostras, esto debe tener que ver con lo que mostramos hace tiempo, como en las montañas de ese territorio aparece el nombre de Dios, con los relieves de la montaña. Pues no. No, esto va de plantas. Sí, y mirad bien la fotografía. ¿Veis que aparecen las letras del nombre de Dios, escritas en rojo? Pero ¿dónde? Cuando se ve la imagen ampliada en el recuadro pequeño de la izquierda, vemos ahí las letras en rojo marcadas sobre el muro. Mirad qué es esto, fijaos bien. Como muestra esta grabación, se ve una señal sorprendente en la pared lateral este del monte del templo en Jerusalén. Las letras Yud, Hei y Vav casi han terminado de formarse, no están formadas del todo, ¿eh? Y otra letra, Hei, también está comenzando a formarse. Yud, Hei, Vav, Hei es lo que es para nuestro idioma YHVH, ya sabéis lo que es, ¿no? Son las letras hebreas que componen la palabra Señor, Jehová, Yahvé. Este milagro se informó 3 semanas después del mes de Elul, a fines de agosto de 2021, justo en medio de Teshuvá, que es un periodo de 40 días de arrepentimiento y preparación entre el 1 de Elul y el día de la expiación, el 10 de Tishri. Y aquí veis quién estaba filmando todo esto y, precisamente, porque quería comprobarlo él mismo, vais a verlo. ¿Qué nos dicen aquí? Vemos en el libro de Ezequiel escribir sobre el Mesías, el príncipe, entrando a Jerusalén a través de la puerta oriental durante el tiempo de Ezequiel. La puerta estaba abierta, pero curiosamente escribe sobre la puerta cerrada. En 1540-1541, después de Cristo, esta entrada oriental se selló y permanece cerrada hasta el día de hoy. Luego me hizo volver a la puerta exterior del santuario que mira hacia el oriente, pero estaba cerrada. Y el Señor me dijo, esta puerta estará cerrada, no se abrirá ni entrará por ella hombre, porque por ella ha entrado Jehová, Dios de Israel, por tanto será cerrada. En cuanto al príncipe, porque es el príncipe, se puede sentar en ella a comer pan delante del Señor, por el vestíbulo de la puerta entrará y por el mismo camino saldrá. También me llevó por el camino de la puerta del norte al frente del templo. Así que miré, y aquí la gloria de Jehová llenaba la casa de Jehová y caí sobre mi rostro. Es el texto de Ezequiel 44, del 1 al 4, que nos habla de esa puerta cerrada, Muchos de los padres de la iglesia primitiva creían que Jesús era el Señor YHVH. Jesús mismo incluso hace esta afirmación señalándose a sí mismo como Señor, cuando dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. El texto de Mateo 22, 44. Jesús le dijo, es como dijiste, no obstante, os digo que de aquí en adelante veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo sobre las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo, ha dicho blasfemias. El texto de Mateo 26, 64, 65. La razón por la que Caifás llamó blasfemia es porque sabía que Jesús estaba afirmando ser YHVH, el Señor Dios. Entonces, con el nombre escrito sobre la puerta claramente está hablando del regreso del Mesías, el regreso del Señor según el libro de Ezequiel y que todos los judíos entienden. Vaya.
Si echamos un vistazo a las Escrituras, el Señor está hablando de David cuando dice, en el texto de 2 de Samuel, capítulo 7, versículos 13 y 14, Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré el trono de su reino para siempre. Yo seré su padre, y él será mi hijo. Si comete iniquidad, lo castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Está claro que parte del proceso era que el templo se iba a construir para el nombre de Dios. Vemos que la profecía comienza a cumplirse porque ahora tenemos el templo, tenemos el monte y tenemos el nombre de Dios escrito en la puerta oriental. Esta es una señal de que el establecimiento del templo es ahora. Vaya conclusión a la que llegan, pues mirad el vídeo donde dice que quedó sorprendido al ver el nombre de Dios en el monte del templo y lo grabó todo. Pues ya veis, mira por dónde, resulta que unas plantas forman el nombre de Dios casi entero y al lado de esa puerta por donde las profecías dicen que tiene que entrar el Mesías. ¿Sabéis quién va a pasar por ahí seguramente, no? Satanás haciéndose pasar por Cristo. Y todo el tema de este sionismo habrá caído de lleno en la trampa satánica y habrá hecho caer a muchos más en nada de tiempo cuando eso se produzca, prácticamente al instante. Satanás juega sus bazas, desde luego, y las hace muy y muy bien jugadas. Por tanto, lo que para unos va a ser la gloria absoluta porque el Mesías estará allí, y resulta que quien van a tener allí es al mismo diablo. Y todo el mundo engañado, todo el mundo en ese lugar, centrado como si fuera precisamente el paraíso prácticamente, el inicio de ese reino tan esperado, de ese milenio tan largamente esperado. Pues mira por dónde, la que se está preparando y tanta gente no tiene ni idea. Y para eso no faltan muchos años. Jesús regresa en 2031, pues eso, la aparición de Satanás haciéndose pasar por Cristo triunfalmente, ya podéis imaginaros que será un poco de tiempo antes. Y así conseguirá hacer caer prácticamente a todo el mundo y a muchos escogidos, recordadlo, En fin, que como siempre nos damos cuenta que Satanás no para. Y Satanás utiliza las profecías del Antiguo Testamento para mezclar conceptos y que la gente que no quiere aceptar que hay profecías que no se pueden llegar a cumplir porque el pueblo de Israel no hizo lo que tocaba, las 12 tribus, los que queráis, y eso ya no podía darse en este tiempo nuestro, sino que va a ser después del milenio, 1000 años después de la segunda venida de Cristo, porque ellos aquí nos hablan de ¿qué? De que se va a abrir el monte y allí se va a hacer bla, 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 bla. Todo eso, ¿cuándo va a acontecer? ¿En nuestros días? ¿Con Satanás haciéndose pasar por Cristo exactamente? Pues va a ser que no. Todo eso se aplicará con el auténtico Jesús y el pueblo auténtico de Dios de todos los tiempos después del milenio. No antes. Fijaos qué importante es conocer bien las profecías condicionales de Dios y dentro de esas profecías condicionales lo que se podía llegar a acontecer y lo que iba a quedar postergado para mucho más tarde, para después de esos 1000 años. Si no entendemos eso, ya sabéis a quién se va a adorar, a Satanás haciéndose pasar por Cristo. En fin, cómo se prepara el gran engaño por todos lados. Y mirad, del Instituto del Templo dicen, hoy nos muestran, lo que ya están realizando, alguna pieza que les faltaba aún para los utensilios del tercer templo. Y ahora aquí veis, precisamente, en varias fotografías lo vais a comprobar, estos nuevos recipientes, 2 recipientes que han sido donados por un amigo del Instituto del Templo, que evidentemente pobre no debe ser. ¿Y cómo lo han hecho todo? Pues mirad, es interesante. Son un mizrak de plata y oro. El mizrak se usaba para recolectar la sangre de una ofrenda y luego arrojar la sangre contra el altar.
El mizrak está diseñado con una punta en la parte inferior para que no se pueda colocar en el suelo sin que se vuelque. La sangre tenía que ser transportada rápidamente al altar antes de que tuviera la oportunidad de coagularse. Si uno colocara distraídamente el mizrak en el suelo, la sangre podría coagularse rápidamente. Mantenerlo en movimiento era el secreto para evitar que esto sucediera. Esto fue especialmente desafiante cuando se realizaban las ofrendas de Pascua. Se formaron largas filas de sacerdotes, Kohanim, y los mizrakim pasaron de Cohen a Cohen, o sea, ya sacerdote a sacerdote. El Cohen más cercano al altar roció la sangre y luego devolvió el mizrak vacío. Y aquí lo veis cómo es, de oro, y con esa punta al final. Bueno, imágenes para que nos hagamos la idea de qué sucedía. Degollaban a la víctima, a la oveja, debajo ponían este tipo de cazo y allí se llenaba de sangre. ¿Qué hacían? Pues transportarlo hasta el lugar donde era arrojado, tal como nos describe. Cuando vemos esto, evidentemente, ¿a qué conclusión llegamos? Que cuando haya el tercer templo de Jerusalén, ¿van o no van a hacer sacrificios? Porque esto es para llevar sangre. ¿Lo van a hacer con agua? Evidentemente no. Y si hacen esto, ¿qué quiere decir? Que rechazan el sacrificio de Cristo. ¿Y la gente participará de esto? Una vez más, pisoteando el sacrificio de Cristo. Eso sí, a la que aparezca Satanás, le van a hacer caso absoluto en todo. Qué tremendo, ¿eh? Bueno, pues ya veis, lo bien trabajado que está, desde luego, es espléndido, ¿eh? Intentan hacerlo todo tan exactamente como creen que pudo haber sido antaño. Y todo esto no va a quedar de adorno, todo esto va a ser utilizado. En fin, nosotros concluimos aquí, viendo cómo se está preparando todo por todos lados, con una cita de Ellen White, extraída de Eventos de los Últimos Días, en la página 12. Y en este libro recopilatorio aparece esta cita de 1909 que nos dice: estamos en vísperas del tiempo de angustia y nos esperan dificultades apenas sospechadas. Y el tiempo de angustia, ya sabéis, sí, el mundo vivirá en un tiempo de angustia brutal, por supuesto, pero hay un tiempo de angustia especialmente dedicado al pueblo de Dios, al que va a ser fiel hasta el final. Y ese tiempo de angustia no va a ser nada agradable de pasar. Y todos aquellos que dicen, no, que antes habrá el rapto, y sí, el rapto, lo tenéis claro. Abducciones podría ser, ya sabéis, tipo ovni, tipo satánico, lo que queráis. Pero rapto auténtico que te lleve al cielo, nanay de la China, que no, que eso no va a pasar. En vísperas del tiempo de angustia, estamos muy cerca. El pueblo de Dios pasará por el tiempo de angustia. Muchos morirán antes, muchos morirán durante el tiempo de angustia. Pero luego llega el momento en que ya caen las plagas y los que quedan vivos en ese primer momento ya seguirán vivos hasta el retorno de Cristo, los 144.000 sellados vivos. Pero por tanto, no nos engañemos, nos esperan dificultades apenas sospechadas. Y desde luego con todo lo que estamos viendo, bueno, algo más de vislumbre tenemos nosotros ahora de lo que tenían los pioneros adventistas en su momento, porque estamos viendo esos avances de la ciencia a nivel militar, a nivel de absolutamente todo, y de cómo Satanás va a ir apretando con sus ángeles caídos a través de sus poderes en la tierra, y me refiero a Vaticano, me refiero a protestantismo apóstata, me refiero a sociedades secretas, espiritismo. ¿Y de qué forma va a apretar? Pues como eso ya podemos empezar a verlo, sospechamos algo más de cómo serán esas dificultades, cómo serán, pero aún no nos hacemos a la idea, porque una cosa es olerte un poco por dónde va todo y la otra será vivirlo, y que aún será peor de lo que nos imaginamos. ¿Pero eso nos debe llevar a desfallecer? ¿Nos debe llevar a echarnos atrás? No. Nos debe llevar a acercarnos a Cristo, a entregarnos plenamente a Él, a hacer su obra hasta que no se pueda más,
y en manos de Dios estamos. Y luego la salvación. Maranata 2031. Próximamente habrá una tercera parte dedicada prácticamente entera a esas profecías que conciernen a estos tiempos convulsos de guerra. Que Dios os bendiga.